Padre, te queremos dar gracias, Señor. Primeramente, amado Dios, porque tú eres el que le da el verdadero sentido a esta reunión, Señor. Venimos aquí para darle gloria y honra, Señor, a tu Hijo Jesucristo. Venimos, Señor, para recibir de ti el pan y la palabra de vida eterna. Te queremos pedir, Padre, que por medio de tu Espíritu Santo, mi Señor, estés aquí presente con nosotros, porque ¿a dónde más podremos ir, Señor, sino a tus pies, Jesucristo? Sino a ti, Señor, que solo tú tienes palabra de vida eterna. Nos humillamos delante de tu presencia, reconociendo y entendiendo, Señor, que solo en ti, solo a través de ti, solo por ti, Señor, es que tenemos paz para con el Padre. Ahora te ruego, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús, que nos des la sabiduría, Señor, y la ciencia necesaria para poder entender el mensaje que tú tienes hoy para nosotros. Te pedimos, Espíritu Santo, que seas tú ministrando, Señor, a nuestro corazón, a nuestro espíritu, a nuestro entendimiento. Y te damos gracias, Señor, porque sabemos que nos escuchas, porque te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesús, Padre. Te doy gracias, Señor. Amén. Bienvenido, José. Qué bueno, hermano, verte. Buenas noches. Ok. Hola, saludos. Gracias, José. Ok, bien, amados. Fíjense, eh, sobre la base de lo que ya veníamos conversando la semana pasada pudimos tener una visión general, una visión global de lo que fue esa conversación que tuvo el Señor Jesús con Nicodemo. Hoy yo quiero ya de una forma más puntual, si podemos decir más didáctica, de una forma más práctica para nosotros, que podamos enfocarnos para poder seguir aprendiendo y entendiendo cómo debemos predicar a Cristo, cómo nosotros debemos predicar, evangelizar, llevar el mensaje de la palabra a los perdidos. Entonces, fíjense bien, para comenzar voy a poner un escenario muy real, bastante fuerte, pero muy real, en donde les voy a hacer una pregunta en este escenario para que ustedes me entiendan. Si nosotros le fuéramos a predicar a dos hombres, ¿ok? Vamos a poner a un hombre en un extremo, uno que es exitoso, que nació en un hogar dentro de lo que muy entre comillas pudiéramos decir un hogar normal, estable, fructífero, con padre, madre, hermanos. Y del otro extremo pudiéramos poner a un hombre que lamentablemente dentro de lo que fue su crianza o dentro de lo que fue su desarrollo, este fue una persona que nunca jamás recibió amor, una persona que con el tiempo se volvió fue un ladrón, un adicto a las drogas, una persona que lamentablemente hoy en día la sociedad lo podría tener como un ser despreciable. De ahí nos surgiría entonces una pregunta, y es la pregunta que traigo esta noche, por donde quiero que empecemos. ¿Cuál de estos dos hombres que les estoy presentando tiene más obstáculos para llegar a la salvación? Eso yo quiero que lo comencemos como punto de partida, que lo tomemos como enfoque y como visión, y ya ustedes van a ver por qué. ¿Cuál está más cerca, por decirlo así, de la perdición? ¿Y cuál está más cerca de la salvación? Un hombre que, como les digo, que es un profesional, que ya hasta es padre de familia, que tiene a su esposa, que tiene a sus hijos, un hombre que es religioso, que asiste a la iglesia, y otro hombre, por otro lado, que es un ladrón, que es un adicto, que vive en las calles. ¿Cuál es la posición de estos dos hombres en función a cuál podría llegar más rápido o cuál estaría más cercano, como les digo, al reino de los cielos y cuál está más cerca de la perdición? Y yo creo que este ejemplo cabe muy bien porque fíjense que cuando en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo los fariseos criticaban y juzgaban a las personas, en ese momento dentro del escenario cuando el Señor Jesús hace aparición, Él le dice a los fariseos que de seguro las prostitutas y los cobradores de impuestos, los recaudadores de impuestos, estaban primero en la fila, por decirlo así, estaban antes que los propios fariseos para poder entrar al reino de los cielos.
Y yo creo que ustedes deben recordar esos pasajes. Siempre lo que es el ojo humano, la perspectiva humana, el juicio humano, lamentablemente nunca se basa y se fundamenta en lo que Jesús tenía de conversación con Nicodemo en Juan capítulo 3, como la semana pasada lo abordamos, como la semana pasada comenzamos apenas a entenderlo. Entonces, fíjense, en una oportunidad un hombre dijo algo muy cierto, que dijo, un barco puede naufragar cargado de oro o cargado de basura. El barco, independientemente de lo que sea su carga como tal, se puede hundir, puede naufragar. ¿Y por qué les pongo este ejemplo? Porque lo mismo ocurre con el ser humano, no solamente en los tiempos de nuestro Señor cuando conversaba con Nicodemo, no solamente digamos en ese tiempo bíblico, en ese tiempo en el que se estaba escribiendo el Nuevo Testamento, sino hoy en día también. Nosotros tenemos que entender de que el mismo evangelio que puede salvar al peor de los criminales, al peor de los hombres, a la peor de las mujeres, al peor de los seres humanos, es el mismo evangelio que hay que predicar y es el mismo evangelio que puede salvar a ese, digamos, hombre religioso, a ese hombre decente, ese padre de familia, ese hombre que es responsable con su hogar y que cualquiera podría decir, pues si ese hombre no hace nada malo, si ese hombre cumple con su hogar y cumple con su esposa y cumple con sus hijos, o esa madre devota a su esposo, devoto a sus hijos, a la casa. Nosotros hemos desde la semana pasada comenzado a entender que lo que es el mensaje del Evangelio, lo que debemos compartir, lo que debemos predicar a las personas, va más allá de nuestras simples estructuras, de nuestros simples rituales, de lo que el ser humano concibe en su pensamiento a lo que es una vida correcta, una vida decente, una vida muy, entre comillas, en orden. Entonces, ya la semana pasada, muchachos, cuando comenzamos a ver esa conversación con Nicodemo que tenía el Señor Jesús, nosotros podemos entender que debemos tomar y copiar, lógicamente, ese mismo modelo dentro de lo que era esa conversación, porque, como ya bien entendimos, Jesús en ese momento estaba evangelizando a Nicodemo. Yo les quiero pedir que hoy, de una forma mucho más estructurada, de una forma mucho más clara, no solamente como una historia a grosso modo, podamos entender entonces lo que Jesús estaba haciendo con Nicodemo. Para no, para no perder, digamos, la esencia de lo que es el estudio como tal, por favor, vamos a ir de nuevo a Juan capítulo 3 y vamos a ir al versículo 1 para que podamos entender algo que quiero que quede muy claro entre nosotros. Fíjense cómo dice el versículo 1 de Juan capítulo 3. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Fíjense cómo dice, un principal entre los judíos. Entonces, vamos nosotros hoy de una forma detallada y los invito, por favor, por supuesto, si ustedes pueden, si tienen a la mano, yo quiero que tomen lápiz y papel porque hoy vamos a comenzar a detallar, vamos a comenzar a definir y a estructurar de una forma muy clara todo lo que se presenta, no solamente en este capítulo, sino en lo que es evangelizar para Dios. O sea, el mismo Dios, Jesús hecho hombre, utilizó, si lo pudiéramos decir de esta forma, esta metodología para él evangelizar. Si Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios, utilizó esta metodología, yo creo que es digno, hermanos, de que nosotros tomemos lápiz y papel para que podamos entender cuál es o cuál fue el método en que Jesús utilizó para predicar su verdad. Entonces, fíjense bien, ya podemos entender entonces que evidentemente Nicodemo era un hombre prominente. O sea, Nicodemo era uno de los gobernantes. Él tenía en su pueblo, en su tiempo, la responsabilidad de administrar justicia interpretando la ley mosaica.
interpretando todo lo que era, como decían los judíos, la Torá, o sea, la ley y los profetas. Debemos entender el peso y el impacto de la persona con la que Jesús está hablando. Y nosotros, aparte de eso, como lo conversamos la semana pasada, ya hemos entendido que Nicodemo era un gran estudioso de la palabra de Dios. Fíjense, si nosotros nos vamos ahorita al versículo 10 de este capítulo 3, aquí podemos ver donde dice Jesús, y eres tú, y por supuesto en nuestra versión, digamos en castellano no lo dice, pero en la versión original, en la versión antigua dice, eres tú el maestro de Israel. No solamente eres tu maestro, como si fuera otro maestro más, no. Nicodemo, como ya lo enfocamos y lo vimos la semana pasada, era el maestro. O sea, era del sumo Sanedrín y de los principales. Ahora bien, ¿por qué les repito esto? Y es importante, hermanos, refrescar algunos puntos de la semana pasada, porque entonces vamos a entender ahora quién era Nicodemo y ya ustedes van a ver a dónde los quiero llevar. Nicodemo, número uno, era un fariseo. Número dos, era un líder de la nación. Número tres, era el maestro de las escrituras. Y aparte, como lo conversamos y lo compartimos, Nicodemo tenía al Señor Jesús en muy alta estima. Fíjense como dice el versículo 2, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí. O sea que Nicodemo, el maestro de Israel, reconocía y entendía que Jesús era un maestro. La palabra rabí o raboni, como se dice en hebreo, significaba maestro. O sea, un hombre como Nicodemo no le decía o no llamaba o no decretaba que cualquier persona era un maestro delante de él. Entonces, ya viendo todas estas características de Nicodemo, nosotros, si hoy en día, trayéndolo a nuestra realidad, nos dijeran, o si yo les preguntara a ustedes, muchachos, les quiero presentar una persona con estas credenciales, les quiero presentar a fulano o a fulana de tal, esta persona es un hombre de su hogar, es un hombre decente, es un hombre respetable, es un hombre religioso, entre comillas, es un buen padre de familia, es un hombre que tiene una buena estabilidad económica, es un hombre que tiene un gran respeto social entre sus conocidos, es un hombre que está muy bien plantado, muy bien asentado en todos sus deberes y en todas sus responsabilidades. Si yo les dijera a ustedes, por favor, predíquenle a esta persona y encima de todo y apartando todo, es una persona muy devota a su religión, conocedora de la palabra. Entonces, ¿cómo harían ustedes para predicarle a esta persona? ¿Cómo harían ustedes para hacerle entender a este hombre o a esta mujer el mensaje que nosotros compartimos la semana pasada? ¿Por qué les digo esto? Por lo general, y dentro de lo que nuestro Señor enseña y dentro de lo que los evangelios nos hacen entender, nosotros hemos podido ver que lo que eran los publicanos, los cobradores de impuestos, los ladrones, las personas más despreciables para toda la sociedad en ese tiempo, eran personas que en cierta forma ellos tenían una mayor sed, una mayor necesidad de escuchar y recibir de la palabra de Dios, del Evangelio de Jesucristo, de la verdad salvadora o como dicen los teólogos, de esta verdad salvífica. Pero si yo les presento a ustedes a una persona como Nicodemo, entonces, ¿cómo hacen ustedes para predicarle a un hombre así? Si yo les presentara a ustedes al propio Nicodemo, con todas estas características que ya hoy hemos repasado, ¿cómo harían ustedes para presentarles el Evangelio de Jesús? Bueno, fíjense bien, digamos algo bastante importante, y quiero volver a traer este ejemplo del barco. Podemos entender claramente entonces que Nicodemo es este barco que está cargado de oro, de mucho oro, a lo que puede ser el estima y el entendimiento del ser humano. Nicodemo es uno de estos barcos que está cargado de oro, pero estando tan cerca, y espero que entiendan lo que quiero decir, estando tan cerca de la orilla,
igualmente se va a hundir, igualmente va a naufragar. Yo no sé si a ustedes les ha pasado a lo largo de su caminar en el Señor, a lo largo de su experiencia con Cristo, pero yo me he encontrado con personas que me han dicho, mira, yo no necesito a Jesús, yo estoy muy bien, yo no hago nada malo, yo tengo muy buena estabilidad económica, mi familia está bien, mis hijos van al colegio, son sanos, mi esposa está bien, es profesional, yo no necesito de eso, o son personas apáticas simplemente al Evangelio porque ellos consideran que han alcanzado el todo en su vida. En cambio, otro tipo de personas, estos que son ese barco que está cargado de basura, que también está muy, pero muy lejos de la costa y cuando se está hundiendo, entonces ellos, algunos, reconocen y dicen, sí, yo necesito escuchar de esa verdad. ¿Cómo hacemos entonces para predicar tanto a un Nicodemo como a una de estas personas que pudieran ser estas prostitutas o publicanos o recaudadores de impuestos? Estas personas hoy en día que tal vez no tienen, digamos, ese prontuario tan delicado y tan repudiado, pero que son personas simples y sencillas que tal vez en sus circunstancias se sientan solas y abandonadas, pero que igualmente necesitan escuchar del Evangelio de Jesucristo. Ok, apartando entonces ya toda esta vida tan perfecta, religiosa, estable, tan prominente, estas personas tan admiradas, tan decentes, tan honorables, vamos a ver a partir de esta noche cómo se evangeliza a una persona como a Nicodemo. Jesús hizo algo muy básico. Jesús evangeliza a Nicodemo mostrándole dos cosas. Y aquí es donde yo quiero que por favor nosotros comencemos de una forma muy detallada a entender cómo se evangeliza a una persona como Nicodemo. Lo primero que Jesús hace es mostrarle a Nicodemo cuál es su verdadera necesidad ante Dios. Debemos entender algo, amados, y creo que lo compartimos, si no me equivoco, la semana pasada. Una persona, un ser humano, no necesita un salvador si primero no ha entendido que está perdida esa persona. Una persona, para poder entender que necesita un salvador, primero debe entender que esa persona se encuentra perdida. Entonces, fíjense bien, si nosotros vamos al versículo 3, perdón, voy a leer el versículo 2 para que podamos entender bien esto. Fíjense cómo dice, hablando de Nicodemo, vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Nicodemo en ese momento simplemente lo que está haciendo es una afirmación. Le está diciendo, sabemos que tú vienes de parte de Dios porque nadie puede venir y hacer estas señales, estos prodigios, estos milagros. Nadie puede hablar como tú hablas si Dios no está con él. Ahora bien, vamos al versículo 3. Fíjense lo que dice. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y a lo mejor ustedes me dirán, ajá, Omar, tanto la semana pasada como hoy ya nos has leído varias veces este versículo. Ya me lo sé, pero ¿qué quiere decir? Fíjense que Nicodemo está haciendo una afirmación, pero Jesús le responde. Nicodemo no le ha hecho ninguna pregunta a Jesús para que Jesús tenga que responder. ¿Qué pasa aquí? Fíjese bien, Jesús responde una pregunta a Nicodemo que él no había hecho. Porque Jesús, amados, porque el Hijo de Dios, porque Dios conoce las interrogantes del alma. Y hay muchas personas que lamentablemente a veces escuchan algo de la palabra, pero como no han sido verdaderamente saciados en lo más profundo, no han entendido y reconocido la necesidad del evangelio en su vida. Entonces, incluso muchas veces esas personas se apartan o los que nunca ni siquiera han oído, por eso es que están naufragando. Jesús, o sea, Dios,
entiende y conoce cuáles son las interrogantes del alma. Jesús de antemano sabe la pregunta que tú y yo, que todos deberíamos de hacer, pero que no estamos haciendo esa pregunta. ¿Y saben por qué? Hablando de una forma muy general, hablando cuando yo les expongo de que cómo ustedes harían para predicarle a un hombre como Nicodemo o cómo harían para predicarle a un hombre como Mateo cuando todavía era un recaudador de impuestos, nosotros necesitamos comenzar no solamente haciéndoles una pregunta, sino mostrándoles a esa persona cómo saciar esa angustia, esa necesidad que tiene su alma por saber que necesita de la salvación de Cristo. Entonces, fíjense bien, vamos a nosotros a entender la importancia de esa pregunta, no porque tal vez nosotros no lo hayamos oído, no porque tal vez nosotros nunca hayamos hablado de esto, sino para que podamos nosotros saber cómo aterrizar la respuesta a esa pregunta en las personas que aún están perdidas, en las personas que aún están en tinieblas. Porque esas personas que están perdidas y esas personas que están en tinieblas son aquellas a las que los llaman ustedes o locos o que sea, pero es que te metiste a evangélico o que eres un fanático o simplemente te desprecian o te rechazan al momento de que tú vienes a presentarles el tesoro que tú tienes y que has dejado de naufragar. Entonces, fíjense, amados, que el ser humano ignora y desconoce que está perdido, como ya les digo, y de paso no hace la pregunta. Pero como Jesús es infinitamente sabio, Jesús le responde esta pregunta a Nicodemo. Jesús responde esta pregunta que esas personas que o no conocen el Evangelio o que desprecian el Evangelio no hacen, ya que no entienden esa necesidad. ¿Y cómo entonces tú puedes abordar a esa persona? ¿O cómo tú haces o cómo hago yo para abordar a una persona que nunca ha escuchado de Cristo o que alguna vez ha oído algo, pero que no ha recibido a Cristo y que simplemente todavía está naufragando? Bueno, de nuevo, tenemos que ir al versículo 3 y entender entonces bien la profundidad y el contexto de por qué Jesús responde a una pregunta que Nicodemo no le ha hecho. Porque Nicodemo, aún entendiendo que Jesús era un maestro que venía de Dios, que por supuesto no es la visión completa de quién es Jesús, porque Jesús, ustedes lo saben, no era solamente un maestro que venía de parte de Dios, sino que él era Dios. Entonces, Jesús que dijo, de cierto te digo. Hay algo importante, hermanos, que ustedes deben entender aquí. En la cultura hebrea, en la cultura judaica, existía una figura gramatical, una figura que utilizaban, que no era literalmente decir de cierto te digo. Ellos decían amén, amén, antes de comenzar cualquier frase, cualquier oración, para dar a entender, mira, te estoy repitiendo 2 veces amén, o sea, tienes que escucharme con atención. Lo que te voy a decir es vital para tu vida, es decisivo para tu vida. Entonces, en nuestra traducción, por supuesto, dice, Nicodemo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y yo, sin querer presumir y sin querer poner palabras en la Biblia, porque no debo hacerlo, yo imagino que Nicodemo en ese momento tal vez se dijo a sí mismo, pero ¿por qué él me está diciendo esto si yo ni siquiera le he preguntado nada? ¿Por qué él me está diciendo esto si yo estoy afirmando que sí, que entiendo que él es un hombre, un maestro que ha venido de parte de Dios? Y entonces en ese momento Nicodemo debe haber entrado en esa confusión. Cuando nosotros hablamos o vamos a presentarle a cualquier persona el Evangelio de Jesucristo, lo primero que nosotros debemos hacer, por supuesto, pidiéndole sabiduría a Dios, entendiendo el contexto de la situación o de la conversación con esa persona, debemos hacerle entender que esa persona necesita nacer de nuevo. Si estamos frente a un Nicodemo, sea hombre o mujer, creo que me entienden cuando les digo frente a un Nicodemo.
Si estamos frente a un Nicodemo, debemos darle a entender a esa persona, aunque esa persona diga, mira, yo estoy bien, yo no tengo ninguna enfermedad, mis hijos son sanos, nosotros somos prósperos, mi hogar está perfectamente estructurado, mis hijos me aman a mí, que soy su padre, y tienen a su madre también. O sea, no tenemos necesidad de nada. ¿Para qué me vienes a hablar de esto, fanático? ¿Para qué me vienes a hablar de esto, evangélico? Las conversaciones de política, de religión, nunca terminan en nada. O sea, cuando las personas vienen a confrontar de esa forma porque no han entendido lo importante de la pregunta, que es vital para ellos, entonces lo primero que tenemos que hacer es venir a decirle, mira, aún con todo lo perfecto de tu vida, o tal vez aún con todo lo disfuncional de tu vida, cualquiera que sea tu situación o tu realidad, tú tienes que entender que aunque tú vayas todos los domingos a la iglesia, aunque tú te reúnas con tus amigos todas las semanas, o aunque tú hagas cualquier tipo de ritual, aun cuando tú sientas que estás muy satisfecho en tu vida, necesitas nacer de nuevo. O sea, tú necesitas que Dios te restaure, que Dios te rehaga de nuevo, que Dios te reconstruya. Tú necesitas, o sea, el ser humano necesita entender que debe nacer de nuevo. Y ojo, y fíjense cómo dice, el que no naciere de nuevo. Jesús no utilizó esas palabras así como que al azar. A mí me gusta mucho una cosa que una vez escuché que una persona dijo, Jesús no juega a los dados. Y eso es muy cierto, aunque tal vez el ejemplo suene feo porque es un juego de azar. Bueno, Jesús no juega a los dados, porque esto quiere decir que todo ser humano nace con una naturaleza de pecado. Si me permiten decirlo de esta forma, y me disculpan para el que no le parezca muy didáctico, todos venimos con defecto de fábrica, todos venimos mal, todos venimos dañados. Y lo que ha dañado nuestra naturaleza es el pecado. Aun y cuando yo pueda creer o suponer que mi vida no necesita nada, y mucho menos ese evangelio que me vienen a presentar, aun y cuando yo crea o cualquier persona, yo no necesito de eso, porque esos son los fanáticos que necesitan de eso. Yo debo hacerle entender a la persona en el mensaje el pecado, tu estilo de vida, aun y cuando tú a tus estándares, a tus reglas, a tus mediciones, tú creas que tu vida es perfecta o que tú no necesitas nada, delante de Dios tú estás caído, tú estás apartado de Dios y tu alma está zozobrando, tu alma está naufragando y se va a hundir el día en que mueras, porque cuando mueras vas a morir y vas a pasar la eternidad apartado de Dios. El ser humano entonces debe entender que necesita lo que la Biblia llama la regeneración. La Biblia nos enseña a todos los hombres y nos confronta con que nosotros debemos ser transformados del pecado y de las tinieblas a la luz admirable de Jesucristo nuestro Salvador y nuestro Señor. Entonces, a través de esto, que así como Nicodemo no entendía, no se los voy a leer de nuevo, pero lo voy a parafrasear, así como Nicodemo le dijo, pero ¿cómo puedo hacer yo para volver al vientre de mi madre? O sea, así como ya comenzamos a ver que al presentarle el evangelio a las personas, esto le parece como una locura. Entonces debemos hacerles entender a la persona que esta regeneración, que esta transformación que todo ser humano, sin excepción, necesita, es una obra sobrenatural. Perdonen que les ponga este ejemplo, pero yo quiero que ustedes mientras les hablo piensen en la persona que al criterio de ustedes es la persona más necesitada de Cristo, es la persona que en el aspecto humano es la persona más desmejorada, más necesitada, una persona que, por ejemplo, que está sola, que está arruinada o que tiene una enfermedad o que es pobre, que está en cualquier conflicto familiar o que ha sido abandonada, la persona, vamos a decirlo así, más desgraciada que ustedes puedan conocer en ese sentido. Quiero que la pongan en un lado y quiero que ustedes del otro lado, por ejemplo, pongan, no sé, permítanme exagerar y soñar un poco, que pongan del otro lado a Bill Gates
que pongan a Elon Musk, que pongan a Jeff Bezos, el dueño de Amazon, o que pongan a cualquier persona que ustedes puedan conocer en su entorno, que crea que su vida es totalmente perfecta o que a los estándares del mundo no necesita absolutamente nada en su vida. Bueno, ambas personas, como ya les dije, están naufragando y yo quiero que en sus mentes, cuando ustedes tomen la idea de que tienen que ir a presentarles el evangelio a esa persona, le hagan entender, por supuesto, claro que sí, con palabras en amor, con palabras en sabiduría, con la misma paciencia que Cristo tuvo con nosotros, ir a presentarles el evangelio y decirles, hacerles entender lo primero, mira, tu vida, a pesar de lo que tú tienes o a pesar de lo que tú creas que no necesitas, tu vida necesita un Salvador. Necesitas ser restaurado. Tu alma necesita ser regenerada y transformada. Porque todo ser humano, como Jesús dijo, de cierto digo, el que no naciere, o sea, él no solamente se lo decía a Nicodemo, Jesús aquí nos daba a entender que es toda la raza humana. El que no nace de nuevo no podrá ver el reino de Dios, no podrá entrar al reino de Dios. Cuando pasemos o cuando partamos de esta vida, no vamos a poder entrar al reino de Dios si no nacemos de nuevo. Y como por supuesto, cuando ustedes estén hablando, le van a hablar al alma, al espíritu de esa persona. Cuando ese espíritu comience a entender la realidad de esa necesidad, cuando se comience a hacer preguntas que nunca jamás se había hecho, cuando comience a reaccionar a esa locura del evangelio, de la palabra que está escuchando por primera vez o que tal vez ha oído en alguna ocasión, nosotros debemos venir a explicarle que eso es una obra sobrenatural, que eso es una obra que solamente Dios puede hacer en su vida, porque si tomamos el ejemplo de lo que es nacer de nuevo, ningún ser humano, y espero que me puedan entender esto, ningún ser humano planificó nacer. Así como ningún ser humano planificó nacer, y ahorita vamos a ir para explicar qué quiero decir, pues entonces también ningún ser humano tiene la capacidad, ni el entendimiento, la comprensión humana para nacer de nuevo. Ni aún nosotros, como conocedores de la palabra, entendemos a plenitud cómo es esa obra sobrenatural que Cristo hizo en nosotros para ser regenerados y para ser transformados, para ser sacados de la tiniebla a la luz admirable de Cristo. Entonces debemos entender que esa obra milagrosa, sobrenatural que Dios hace en nosotros al darnos una nueva naturaleza, nos va a sacar de la naturaleza que nos esclaviza al pecado y la nueva naturaleza nos llevará a Dios en arrepentimiento y fe. Cuando le explicas a esa persona que necesita nacer de nuevo, a pesar de lo perfecta y lo hermosa que se ve su vida, o a pesar de lo miserable y desdichada que es su vida, lo que le vas a dar a entender es que Cristo, lo que de verdad, la obra que va a hacer en su vida, es cambiar su naturaleza para quitarlo de la esclavitud del pecado, para llevarlo a una verdadera naturaleza de arrepentimiento y fe. Y cuando decimos una naturaleza de arrepentimiento y fe, eso significa que tu nueva naturaleza, la naturaleza de esa persona, que Cristo va a provocar en esa persona, lo va a llevar a que en vez de que el centro de su escenario, el centro de su vida, sea el yo, sea mi voluntad, sean mis planes, esa nueva naturaleza te va a llevar a que pongas a Dios en una posición y en un lugar de tu vida en la que ahora te vas a preocupar es en agradarlo a Él, en buscarlo a Él, en acercarte a Él lógicamente y en conocer y cumplir su voluntad en tu vida. Si no tienes la naturaleza de Dios, si no has sido regenerado, si el Espíritu Santo no ha entrado aún en ti, ni siquiera te vas a tomar la molestia, ni te vas a preocupar en escuchar esta palabra que hoy estamos compartiendo, esta palabra que es de Dios.
Debemos recordar, y es importante que tengan esto claro, que una cosa es este proceso de salvación cuando hablamos de mirar la cruz, cuando hablamos de lo que Moisés hizo por orden de Dios en el desierto, cuando levantó la serpiente de bronce. Una cosa es ese momento que es sobrenatural e instantáneo, y otra cosa muy distinta es ya lo que es nuestro proceso de santificación o de crecimiento espiritual. Pero debemos hacerle entender a la persona, entonces, que necesitan hacer de nuevo, que a pesar de lo perfecta, de lo hermosa o como sea su vida, necesita ser regenerado y restaurado porque esa persona tiene rota su relación espiritual con Dios y ni la religión, ni ninguna obra de esta vida, ni lo perfecta que pueda ser su vida, lo va a hacer poder entrar en comunión con el Padre. Yo quiero ahorita hacer una pausa, un paréntesis, y ya faltan pocos minutos para que terminemos. Y por favor quisiera, digamos en este caso, le quisiera preguntar a José, ¿qué piensas tú, José, en función de lo que hemos compartido hasta ahorita en saber cómo presentar la palabra de Dios o cómo evangelizar, cómo predicar a una persona? Quisiera conocer tu opinión y tus puntos en función a esto que estamos tratando en relación a cómo Jesús abordó a Nicodemo para evangelizarlo. ¿Qué opinas de lo que hemos hablado hasta ahorita, José? Por favor, danos tu opinión breve. Claro, Omar, bueno, estoy un poquito ocupado, lo estoy escuchando igual, pero lo que dice tiene mucha razón, es muy difícil ingresar en la vida de alguien y bueno, más que todo, hacerle saber que a veces la gente es como terca, no escucha bien, no, o sea, es como terca, es un instinto natural y a veces, bueno, Dios es Dios, pero a veces les cuesta a las personas entender lo imaginable, ¿no? Y pierden esa oportunidad. Yo, bueno, por lo que escuché también vi, este, eres Dios y supo cómo abordar a Nicodemo, pero es algo sumamente complicado. Sí, sí. Gracias, José. Gracias por tu opinión. Este, muchachos, para el que pueda y para el que quiera, por favor, intervenga, me lo dice y yo hago silencio, ¿no? Mientras doy ya las últimas palabras para cerrar por hoy. Falta mucho, pero bueno, el tiempo siempre va en contra. Eh, Aquí nosotros lo que hemos podido ver hoy, aparte de hacer un repaso por lo importante de refrescar de lo de la semana pasada, es que debemos entender que siempre nos vamos a encontrar con un Nicodemo, pero que debemos saber cómo estructurar, sí, de una forma didáctica, todo lo que es el tema de saber cómo abordar a una persona, qué estrategia utilizar para abordar a una persona. Y si tomamos como ejemplo a nuestro perfecto Dios, aquí hemos visto que Jesús lo primero que hizo fue responderle una pregunta a Nicodemo que él no le había hecho. Lo que hizo fue abordarlo y hacerlo entender, en otras palabras, Nicodemo, no importa cómo es tu vida, no importan tus circunstancias, no importa nada de ti, necesitas entender que tienes que nacer de nuevo, necesitas entender que tu vida necesita ser regenerada, transformada y restaurada, porque el pecado no solo que está en ti, sino el pecado que mora en todos nosotros, en nuestra carne, es el que ha roto esa perfecta comunión con Dios. Y todo ser humano, todo, como Jesús nos enseña, toda la raza humana ha nacido separada de Dios. Cuando nosotros vemos, y sobre todo sé que las mujeres, las madres principalmente son las que me van a entender cuando diga esto, cuando nosotros vemos un niño recién nacido, yo creo que una de las primeras cosas que pensamos es que es una cosa tan preciosa, tan hermosa, tan chiquitica, que parece un angelito. Y no esa persona, por tan hermoso que se ve, por tan tierno que se pueda ver, eso es un ser humano que si bien es cierto que ese momento no ha pecado, pero en su naturaleza, en su simiente, ya trae el pecado consigo. Y cuando vaya creciendo, va a comenzar a pecar, pero ya está muerto espiritualmente hablando. Entonces, yendo ya ahorita a nuestro escenario, cuando vengamos a predicarle, obviamente ese ser no va a ser tan tierno como lo veamos recién nacido, sino va a ser un hombre o va a ser una mujer. Tenemos que hacerle entender a esa persona
que no está en el banquillo de los acusados, no la estamos llevando a un lugar de vergüenza, no, sino es hacerla entender, mira, tú, yo y todo ser humano, toda la raza humana está en pecado, todos hemos caído delante de Dios y hemos nacido separados de la gracia de Dios. Y por eso Dios quiere venir a tu vida a hacer una obra regeneradora y transformadora, porque Dios quiere reconciliarse contigo. Dios quiere que haya una relación de amor y no una relación de un Dios que es justo, que es perfecto, pero que te va a juzgar si no aceptas a tu hijo como a su hijo como tu salvador. No fue por casualidad y no fue simplemente porque, bueno, esta mañana, no, es que algo tengo que mandarles el mensaje porque siempre les mando el mensaje, no. Cuando esta mañana les mandé Juan 3:16, que como ustedes bien lo saben, que dice, porque de tal forma o de tal manera, mejor dicho, amó Dios al mundo, ¿verdad? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que hacerle entender entonces a esa persona que por muy perfecta o imperfecta que sea su vida, su espíritu está naufragando, está a punto de hundirse y que necesita ser transformado y regenerado para que entonces Dios pueda venir a hacer esa obra salvífica, esa obra regeneradora, y que en todo lo que quede del resto de su vida, Dios lo haga crecer en ese molde y lo haga parecerse a la estatura de su perfecto Hijo Jesús. Yo creo que por hoy ya es suficiente con esto que hemos hecho. Hemos hecho un gran repaso, hemos profundizado un poco más y ya hemos visto lo que es este primer punto que por supuesto lo seguiremos desarrollando a mayor profundidad para la semana que viene, en donde hemos visto cómo de una forma organizada, cuál ha sido la metodología que Jesús utilizó para evangelizar un hombre como Nicodemo. Podemos entender, amados, entre nosotros, que tal vez nunca nos enfrentaremos a un hombre o a una mujer del nivel de la estatura de Nicodemo, en la que, entre comillas, su vida es tan perfecta y una persona tan conocedora de lo que es la religión, pero nosotros nos enfrentaremos a personas que muchas veces nos dirán que no entienden, que no les interesa y que no está dentro de sus necesidades conocer a ese Jesús. En una ocasión, amados, hubo un hombre que se llamaba Billy Graham, le fue a predicar a una mujer y le dijo, el Señor me ha enviado para decirte que tienes que cambiar tu vida, que tienes que arrepentirte. Billy Graham le estaba hablando a esta persona y le decía, arrepiéntete, cambia tu vida, busca a Jesús. Esta mujer le dijo literalmente a Billy Graham, repito, literalmente le dijo, yo no necesito a Jesús, yo no lo necesito. Cuando una persona dice yo no necesito algo es porque considera que su vida está completamente saciada, está full. Yo no tengo necesidad de eso. Bueno, amados, esa persona, esa mujer, a la semana siguiente murió y pudiendo entender nosotros por fe lo que la palabra de Dios dice, que el que ha despreciado al Hijo ha despreciado al Padre, por lo tanto esa mujer vivirá eternamente una condenación horrible y por si no lo saben, el nombre de esa mujer era Marilyn Monroe, la famosísima, esa actriz, modelo, era Marilyn Monroe. Y ella dijo, yo no necesito a ese Jesús. Y a la semana exactamente murió esa mujer. ¿Cuántas personas tal vez nosotros conocemos que no sabemos en qué momento van a morir? No sabemos si es en una semana, en un año, en 20 años, sin importar el momento, pero ¿a cuántas personas Dios no nos podría utilizar a nosotros como instrumento para que al predicarle esta palabra, esta verdad, su alma, ese barco, sea cargado de oro o de basura, pueda naufragar, que esa persona se pueda morir y ser condenada por la eternidad?
Vamos a darle gracias a Dios, hermanos, de que el Señor Jesús nos llamó a nosotros y ya nosotros nos vamos a naufragar. Ya nosotros estamos fundamentados y parados sobre la roca firme, pero ahora necesitamos saber cómo evangelizar efectivamente, cómo predicar, cómo compartir la verdad de la palabra de Dios. Gracias, amado Padre, te doy, Señor. Gracias, Señor, te damos, porque en un tiempo de muchas formas distintas a cada uno de los que estamos aquí presentes, tú nos llamaste, tú nos hiciste entender que necesitábamos nacer de nuevo y tú, Jesús, por medio de tu obra en la cruz, nos sacaste de la oscuridad y de la esclavitud del pecado. Señor, te quiero dar gracias y te damos toda honra y toda gloria porque ya no somos esclavos del pecado. Podemos fallar y te fallamos y pecamos, pero no somos esclavos del pecado. Y por medio de tu sangre, tú nos restauras, tú nos das vida nueva, Señor. Ahora te pedimos, Señor, en esta hora, que nos llenes de tu sabiduría, que nos llenes de tu amor, que nos llenes de tu paciencia, Señor, para poder ir y predicar a esas almas que están cautivas, a esas almas, Señor, que ni siquiera saben ni entienden que necesitan un Salvador, que eres tú. Y que esas personas no comprenden la importancia de lo que es recibir tu palabra en sus vidas. Te quiero dar gracias, mi Señor, porque tú nos has hecho entender esto. Y ahora todos te decimos como el profeta Isaías te dijo, Señor, envíame a mí, mándame a mí, Señor, a predicar la verdad de tu palabra. Enséñame y capacítanos. Enséñanos a predicar la verdad de tu palabra. Danos comunión contigo, Espíritu Santo, para que sea tu poder, tu autoridad, y que cuando abramos nuestra boca, sea la palabra de Dios la que salga por nuestros labios. Que cuando hablemos sea para bendición y no para maldición. Que cuando nos vean los demás pueda ser para testimonio de honra y gloria a Jesucristo y podamos aún predicar con nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a que cada día más nos alejemos de la vida de pecado y que podamos caminar en la santidad de tu Hijo Jesús.